Soy Federico Andajasi, escritor. Los derechos humanos es un concepto que no debería ir variando a través del tiempo con tanta facilidad y con tanta ductilidad. Me parece que en los 70 se empezó a hablar de los derechos humanos como si esto no existiera de antes o como si solamente el tema de los derechos humanos estuviese vinculado al conflicto que sucedió en Argentina en la década del 70. Y si bien es cierto que la violación a los derechos humanos durante la década del 70 en la Argentina fue casi el lugar donde, diría yo, donde más se violaron los derechos humanos, tampoco aquel conflicto de los 70 puede marcar la problemática de los derechos humanos como si no existieran otros derechos humanos. Derechos humanos básicos, derechos humanos básicos son el derecho a la educación, son el derecho a la convivencia, el derecho a la expresión, el derecho a vivir sin siquiera pensar que existe la posibilidad que alguien pueda coartar esos derechos. El principal derecho de cualquier ciudadano es el derecho a la democracia. Y el derecho a la democracia no quiere decir solamente vivir en un orden institucional determinado, sino significa pensar en esos términos, significa pensar en términos democráticos. Y pensar en términos democráticos no es únicamente ser sujeto y objeto de la ley, sino hacer un ejercicio de esos derechos como forma de vida cotidiana. Me parece que muchas veces el criterio, el concepto de derechos humanos se terminó haciendo con una suerte de entelequia, y la verdad que los derechos humanos es algo que comienza cada día cuando nos levantamos, es algo que sigue durante la noche cuando dormimos, y es algo que no cesa y que no tiene, digamos, un momento determinado. Nuestra vida tiene que estar marcada por los derechos humanos como sujetos y como agentes de ese ejercicio, que no solamente es un derecho, es un ejercicio el de los derechos humanos. Uno tiene derecho a leer lo que le place y tiene derecho a no leer lo que no le place. Y esto es importante, lo digo como escritor porque yo sé que algunos de mis libros se dan en los colegios y yo odio cada vez que me entero que algún docente obliga a sus alumnos a leer mis textos en particular. Me parece que nunca hay que obligar a nadie a leer. Leer es un derecho y que leer también es un derecho.